poco el Consejo del Mercado Común como el órgano superior de gobierno del Mercosur y el Grupo Mercado Común, un órgano un tanto más ejecutivo en diversos órdenes. Ahora vamos a ver un poco al tercer órgano, que tiene capacidad decisoria dentro del Mercosur. Y me refiero a la Comisión de Comercio del Mercosur. Este es un órgano, en primer lugar tenemos que decir, que tiene una gran trascendencia dentro del funcionamiento del proceso de integración, porque recordando siempre aquellos objetivos que se trazaban los Estados partes cuando constituían el Mercosur. Cuando se constituía el Mercosur, se hablaba un poco, recordamos que era la creación de un mercado común, la constitución de un mercado común. Y un poco dentro de esa idea, establece el tratado que iba a implicar, en qué iba a consistir el mercado común. Y ahí dice, ustedes se fijan, los artículos 1 y 2 del Tratado de Asunción, y dice, este mercado común implica, y ahí van a encontrar que habla de las 4 libertades, van a encontrar que habla de la coordinación de políticas macroeconómicas o sectoriales, y después habla de la adopción de una política comercial común frente a terceros países. La adopción de una política comercial común como uno de los elementos del mercado común. Y un poco para la adopción de esa política comercial común se establecen una serie de instrumentos cuya administración van a ser responsabilidad de este órgano es el que va a administrar los instrumentos de la política comercial común. Y cuando hablamos de, cuando hablamos de política comercial común, tenemos que entender que se habla de diferentes cuestiones. Se habla de nomenclaturas, se habla de aranceles, se habla de salvaguardias, se habla de derechos de los consumidores, se habla de propiedad intelectual, se habla de subsidios, se habla de competencia, y para ese efecto, para atender todas estas cuestiones, nomenclaturas, aranceles, salvaguardias, se crean los comités técnicos. Se crean comités técnicos. Comité técnico número 1, nomenclatura. Comité técnico número 2, aranceles. Si nosotros nos fijamos aquí, chicos, vamos a ver que estos son diferentes elementos de una política comercial.
lo que tiene que ver con nomenclatura. ¿A qué yo me refiero cuando digo nomenclatura? Denominación. ¿Denominación de qué? De los productos. ¿Alguna otra idea? Productos, las mercaderías. Muy bien. ¿Cómo? Sí. Dentro de la construcción de una unión aduanera hay dos elementos súper importantes. En primer lugar, el arancel externo común, que ustedes ya recordarán para qué servía, y la nomenclatura común del Mercosur, que, como dice la compañera, es un sistema, aparte de denominación, es un sistema de codificación de mercaderías. ¿Cómo? No, tiene que ver con mercaderías, no con chapas. Mercaderías, ¿y sabe dónde vas a encontrar la nomenclatura? En el código de barras. Esa es una nomenclatura. Entonces van a encontrar que los últimos 4 dígitos son relativos al Mercosur. Entonces, ¿para qué sirve esto? Esto yo ya expliqué, pero repito, ¿para qué sirve una nomenclatura? Una nomenclatura, chicos, sirve porque lo que va a pasar es lo siguiente. Aquí nosotros estamos hablando de operaciones de comercio internacional. Cuando hablamos de operaciones de comercio internacional, estamos hablando de operaciones de importación y de exportación de mercaderías. Cuando la mercadería llega a territorio aduanero, ¿qué es lo que se va a hacer? Primero se va a determinar de qué mercadería estamos hablando, de qué tipo de mercadería estamos hablando. Vamos a determinar también la procedencia para ver si le aplicamos o no el régimen general de origen y el valor de la mercadería. ¿Por qué? Porque recuerden que los impuestos aduaneros, en su gran mayoría, no todos, pero en su gran mayoría, son aranceles o tributos ad valorem. ¿Qué significa ad valorem? Según el valor. Ad valorem. O sea, son tasas o alícuotas que se establecen en base al valor de la mercadería. Entonces, todo ese trabajo de codificación, de clasificación y de denominación de mercaderías, un comité técnico específico que habla sobre nomenclatura. Un trabajo muy parecido a ellos hacen los aranceles. Y acá tenemos uno muy importante, que es el de las salvaguardias. ¿Qué es una salvaguardia? ¿Alguien escuchó alguna vez hablar de lo que es una salvaguardia? Una especie de seguro. Una especie de seguro, dice el compañero. ¿Alguna otra idea? ¿Salvaguardia? 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 Salvaguardia es una medida que se aplica o que se instala en virtud de las normas de comercio internacional administradas por la OMC y que se replica en los procesos de integración. ¿Qué es lo que significa? Una medida de salvaguardia es básicamente una medida de urgencia que toma un determinado estado de frenar las importaciones de una determinada categoría de productos porque está causando un daño grave a la producción en la economía nacional. Por ende, son medidas de urgencia y en segundo término son medidas temporales. No pueden ser medidas permanentes. Consumidor, derechos del consumidor, propiedad intelectual, subsidios y derechos de la competencia. Estos son un poco
los distintos temas que forman parte de la política comercial común y que son administradas por este órgano. Este órgano, chicos, se pronuncia a través de directivas o recomendaciones. Y ahí hay que decirlo, causa una suerte de limbo ahí, o sea, hay una cuestión que se presta para la interpretación. Porque si ustedes revisan las disposiciones del protocolo de Europreto, van a encontrar que dice: la Comisión de Comercio se pronuncia a través de directivas o recomendaciones. Y dice que son de cumplimiento obligatorio para los Estados miembros. Ahí tenemos luego un pequeño problema de denominación. Porque si yo te doy a vos una directiva o te doy una recomendación, se entiende por supuesto que no son vinculantes. Yo te estoy recomendando. Ya vos sabrás lo que harás. Pero dice que son de cumplimiento obligatorio para los Estados partes. Entonces sí son vinculantes. Al final del día. Pero al final del día otra vez, no. ¿Por qué? Porque recuerden que estas directivas o recomendaciones, señores, son disposiciones de derecho derivado. Son actos administrativos del Mercosur. Por lo tanto, para que tengan vigencia, deben ser incorporadas por decreto, deben ser internalizadas por decreto. Y si son internalizadas por decreto, se entiende que el Estado puede ejercer su potestad de veto, de decir: esto yo no voy a ratificar. Claro, al final entonces. Y cuando digo ratificar, me refiero no en sentido estricto, sino en sentido amplio. Depende de cada Si estado. yo digo esto yo no lo voy a incorporar, ahí entonces tropezamos con un problema. Y otra cuestión no menos importante, recuerden que en el Mercosur, de acuerdo al diseño del Tratado de Asunción, las decisiones se toman por unanimidad. Sí, si alguien dice que no, No se aplica. sí. Señor. Son derivados. Disposiciones de derecho derivado. De derecho. Si son originarios, requieren ratificación legislativa. No por eso. No, esto se internaliza por decreto. Derivado. Este es un acto administrativo, no es un tratado, no es un protocolo. Esto es un acto administrativo, o sea, es una resolución. A la resolución del Consejo de la Comisión de Comercio del Mercosur se le denomina directiva o recomendación, no se le denomina resolución, se le denomina de esa forma. Entonces esto es un acto administrativo. ¿Por qué? Porque es una disposición normativa derivada de un órgano del Mercosur o emanada de un órgano del Mercosur, que es una derivación de las disposiciones de las normas originarias. Entonces, por eso se se internaliza, se incorpora a nuestro ordenamiento positivo nacional a través de decreto, no a través de ley del Congreso. Hasta aquí me siguen, va regular por nada más o menos. Ya está eso. ¿Sí? Bueno. Lo último que me faltó contarles de esto es que está compuesto por 4 miembros titulares y 4 miembros alternos por cada estado parte. De esa forma. Estado parte. Por cada estado parte. Ahora quiero detenerme un poco en un órgano medio polémico. El Parlasur.
acá suceden unas cuantas cosas medio simpáticas. El Parlamento del Mercosur es la sucesora. Ustedes van a encontrar, si buscan el protocolo de Ouro Preto, van a encontrar que se establecen los distintos órganos del Mercosur. Y una de ellas dice que es la Comisión Parlamentaria Conjunta. Ese es el antecesor del Mercosur, del Parlasur. ¿Y cómo estaba compuesta esta Comisión Parlamentaria Conjunta? Tenía una conformación parecida al parlatino, al Parlamento Latinoamericano. ¿Qué es lo que se hacía? Se tomaba un grupo de representantes por la Cámara de Senadores, un grupo de diputados por la Cámara de Diputados, y ellos iban a ejercer la representación del Paraguay ante el Parlamento, ante la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur. Claro. En el año 2005 se suscribe el protocolo constitutivo del Parlasur, que es el protocolo de Montevideo, en el cual se crea el Parlasur y se suprime la Comisión Parlamentaria. ¿Y cuál era una de las novedades que traía consigo este nuevo órgano legislativo del Mercosur? En primer lugar, dice que el Parlasur será el órgano de representación de los pueblos del Mercosur. Ni siquiera dice de los ciudadanos, ni de los estados, ni de los departamentos, ni de las municipalidades. Dice órgano representativo de los pueblos del Mercosur. Y que iba a estar compuesto o conformado por parlamentarios del Mercosur. O sea, se pretendía emular lo que se hacía en la Unión Europea con los famosos eurodiputados. Es decir, se iba a elegir a los parlamentarios del Mercosur en elección universal, nacional, obligatoria y secreta. O sea, se iba a elegir a los parlamentarios del Mercosur en elecciones nacionales. Yo no sé, muchos de ustedes seguramente no votaban, pero la primera vez que nosotros elegimos parlamentarios del Mercosur fue en las elecciones presidenciales del 2008, cuando resultó electo el presidente Lugo. Ahí se votó presidente, vicepresidente, senadores, diputados, gobernadores y juntas departamentales en los departamentos y parlamentarios del Mercosur. $18 parlamentarios que después iba a variar e iba a ser proporcional de acuerdo a la población de cada estado del Mercosur. El Parlamento del Mercosur, tenemos que decirlo, es el único parlamento que no legisla. Porque normalmente el Parlamento es un órgano legislativo, es decir, es un órgano encargado de legislar, producir leyes. Aquí no. Le dimos al Parlasur competencias eminentemente consultivas. Podía sugerir temas, tiene a su cargo el Observatorio para la Democracia del Mercosur, tiene que realizar un informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el Mercosur, pero no legisla, no produce leyes. ¿Cómo? No, los parlamentarios tienen voz y tienen voto también, pero lo único que ellos podían sacar eran declaraciones o recomendaciones. O sea, no emitían leyes, no producían leyes.
si estamos hablando de que se producen leyes, estamos hablando de que esa ley va a ser coercitiva para la gente. Pero si es una recomendación o una declaración, no tiene ningún tipo de peso. Bueno, ¿qué hizo acá la muchachada? Y esto es lo importante. Dice un grupo de parlamentarios, nosotros elegimos parlasurianos hasta el periodo presidencial pasado. Sí. ¿Verdad? Se eligió hasta el periodo, o sea, 2008-2023, periodo constitucional 2008-2023. Entre paréntesis, los únicos países que ya elegíamos parlamentarios del Mercosur en elecciones nacionales éramos Argentina y Paraguay. Brasil y Uruguay todavía seguían realizándolo conforme el sistema de la Comisión Parlamentaria Conjunta. ¿Qué pasó? Sale un grupo de diputados, diputadas de oposición y dicen que el Parlasur no sirve para nada, que es un gasto en vano, ¿verdad? Si fuera una ronda de tragos diría otra expresión, pero bueno, estamos en una clase de derecho, entonces es un gasto superfluo. Y después sí que ya se le ocurrió a los muchachos y dijimos, vamos a eliminar el Parlasur. O sea, vamos a eliminar las elecciones para los parlasurianos. No, dijeron vamos a eliminar el Parlasur. A la pucha. Me vi tentado, ¿verdad? Pero no lo hice. Entonces eso se redujo a una publicación de Facebook, ¿verdad? Lo que yo quería que sea así, una columna de ABC o algo del estilo, ¿verdad? La tapa principal. Que mandamos a hacer, ¿no? Yo dije que yo quiero que venga algún genio a explicarme cómo vos vas a eliminar por una ley del Congreso de la República del Paraguay un órgano de un proceso de integración que se creó a través de un protocolo internacional. Absurdo. En todo caso, lo que vos podés hacer es optar por la solución que te otorga a vos o al Estado que le otorga la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. ¿Y qué haces? Denuncias el protocolo y te retiras. Claro. Pero vos no podés eliminar por una ley nacional un órgano que fue creado por 5 países. Es casi como que yo un día me levante y diga, bueno, diputado de la Nación, voy a presentar un proyecto de ley en virtud del cual se elimina el Consejo de Seguridad de la ONU. Están a un paso nomás de querer hacer eso. Amigo, estamos unos cuantos acá. En todo caso, pongámonos de acuerdo y vamos a eliminar todos juntos. Pero vos nomás no podés eliminar. Como dice Sherlock Holmes, elemental, mi querido Watson. Elemental, mi querido Watson. Entonces, ¿qué pasó? Sale acá y dice, eliminamos el Parlasur. No, vos no eliminaste nada, amigo. Lo que pasó después fue que los 4 presidentes de la República, salvo Venezuela porque está suspendida, sacan un protocolo modificatorio del Parlamento, sacan un protocolo modificatorio del protocolo de Montevideo, que crea el Parlasur, y dice que hasta que los 4 países se pongan de acuerdo y en un solo día se elija simultáneamente los parlamentarios del Mercosur en los 5 países del Mercosur, que eso iba a volver a establecerse como en la Comisión Parlamentaria Conjunta. Por eso que ustedes ven ahora diputados y senadores que son miembros del Parlasur. Claro, que se van a Montevideo. Sí. Por eso ustedes le ven de repente al diputado Rubín que dijo, yo soy parlamentario del Mercosur. Claro, porque él es diputado y como diputado fue electo representante en el Parlamento del Mercosur. Ustedes me preguntarán a mí, ¿es lo que se tenía que hacer? No. Eso representa un retroceso antes que un avance ante un órgano de un proceso de integración. ¿Qué pasó allá en el fondo? ¿Ustedes me quieren contar algo? Bueno. Entonces,
Esto que pasó es absolutamente un retroceso. Acá no es el problema el parlamentario del Mercosur que va una vez al mes a Montevideo a sesionar y a cobrar su dieta. Acá el problema es que a ese órgano se le tiene que dar mayores potestades, no atrasar el proceso de integración. Lo que se hizo a todas luces fue un retroceso en el proceso de integración. Y una vez más tenemos una muestra clara de que la gente no sabe y hace cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, pero bueno, aquí estamos. Yo solamente quiero contar que ya es 1:30 y yo quiero acá mis listas. Y 20 era el trato. Atajado un ratito, Tiago, tu pregunta. El pedido que yo hice de las listas no es para que ahora se pongan a firmar, es para que me traigan ahora las listas. ¿Dónde están las listas? Si yo no tengo la lista en 10 segundos, La lista, gente. a todito le voy a poner ausente. Ahí está, gracias. ¿Cómo no? Y ya no se firma. No pierdan su tiempo viniendo a pedirme. ¿Cómo estás? Aguantame un ratito, termino la clase y me entregas todo lo que quieras. Tiago, perdón. Pero, ¿en qué parte sigue una figura que no tiene como que encuadre nuestro sistema de integración? ¿Cómo se puede dar de modo? ¿A qué pavo le llamás encuadre? O sea, como vos dijiste que para el sur se hizo copiarse la idea de los proyectos, que si bien es cierto tenemos un superior con normas ¿Te puedo interrumpir? Che, gente, yo estoy dando clase acá. Tiago. y si bien el Parla Sur salió una copia como del Parlamento Europeo, que es un proceso de integración más avanzado, con normas originarias, que sí tiene capacidad de vincular con leyes que crean, ¿cómo se puede dar más funcional el Parla Sur si no tiene la disponibilidad de poder vincular con leyes del Parla Sur? No, y por eso justamente, o sea, tiene concordancia lo que te estoy diciendo. Porque si nosotros lo que queremos es aspirar a tener un órgano legislativo como tienen los europeos, y decimos, bueno, vamos a crear acá un órgano legislativo, vamos a establecer un sistema de producción de normas, darle competencias. O sea, vos creás el órgano pero no le das competencia, entonces lo que vos tenés ahí es un gran cascarón. ¿Por qué? Porque adentro no tiene nada. O sea, es un órgano que mal llamado parlamentarios porque no legislan, ¿verdad? Entonces, cierto, ahora te doy la derecha y la izquierda también si vos me decís, pero darle potestades legislativas al Parlasur va a significar una reingeniería del sistema de producción normativa dentro del Mercosur. Estoy de acuerdo contigo. Va a tener que modificarse todo. O sea, eso va a ser, si esto fuese una clase de medicina, esto sería otra planta de corazón, ¿verdad? Pero ese órgano, para que cumpla los objetivos que tiene que cumplir, tiene que dársele otras competencias, o si no va a seguir siendo ahí una reunión donde se va a hacer catarsis y van a seguir saliendo declaraciones que no le importan absolutamente a nadie. Entonces, ese es el problema con el Parlasur. ¿Preguntas? Señor. 18 miembros. Así mismo. Proporcional a la población. Siempre un voto, un parlamentario, un voto. Siempre. Y va a ser un problema así. Porque vamos a estar en desventaja siempre. Vamos a estar en desventaja siempre. Así mismo. Es una de las cosas que no se pensó.
No, ellos tienen 752 diputados, eurodiputados. Y ellos entran e imagínense, ellos eligen sus eurodiputados en un solo día en los 27 estados de la Unión. Y lo más simpático de eso es que una vez que son elegidos, ellos no se agrupan por países, se agrupan por ideologías. Claro. Aquí estamos todos los derechistas, capitalistas, ultraconservadores, esclavos del imperio, cerdos fascistas, toditos juntos, ¿verdad? Capitalistas, esclavos del imperio, fascistas, cerdos, polacos, alemanes, franceses, italianos, portugueses, españoles, todos juntos, ¿verdad? Y después decimos acá estamos todos los progres, bueno, los progres de todos lados, ¿verdad? Y otro dato de interés es que si vos sos eurodiputado por Polonia, tus funcionarios, o sea, los funcionarios de tu despacho parlamentario no van a ser polacos. O sea, vos no vas a poder llevarle a tu amigo de la seccional, no vas a poder llevarle a tu amigo del comité, no vas a poder llevarle a tu secretaria VIP, no vas a poder llevarle a tu amante, ni a tu primo, ni a tu pariente, ¿verdad? Vas a tener, por ejemplo, vos sos un eurodiputado, o sea, de repente suena, yo lo digo medio en chiste, pero es así, ¿verdad? Vos sos un eurodiputado polaco y tu asistente, tu relator es italiano, por ejemplo. Y vos me decís, ¿y qué es lo que se busca con eso? La integración regional. Eso es lo que se busca. Pero te cuento más, ya te doy la palabra, te cuento más, o les cuento más. Ustedes saben que hay un grupo en Europa que se llaman los euroescépticos. Hay un grupo en Europa que se llaman los euroescépticos, que ellos creen que la Unión Europea es una gran mentira que no sirve absolutamente para nada y que esta tiene que ser eliminada y tenemos que volver a un nacionalismo, ¿verdad? Esa corriente del pensamiento en Europa se le denomina los euroescépticos. Los euroescépticos tienen representación en el Parlamento Europeo. Tienen sus eurodiputados. Señorita. Lo que no creo. Sí, de la que escuchó la clase en Buenos Aires. La ciudadanía común tiene que ver con la libre circulación de personas, y tenés razón, ¿verdad? Pero lo que se busca con esta idea es, y esta es una disposición interna dentro del funcionamiento del Parlamento Europeo, ni siquiera dentro de todos los órganos de la Unión. Se busca que un eurodiputado tenga en su despacho funcionarios que no sean de su nacionalidad, para de esa manera promover la integración. Esa es la motivación real de por qué se conforma de esa forma. Inglaterra no está, entonces ahí como... Inglaterra ya salió. No, Inglaterra votó el Brexit y automáticamente ahí activa el mecanismo de salida del Tratado de Lisboa para su salida, que ya se perfeccionó. Ellos están afuera. Pero te cuento más. Cuando ya se activó el mecanismo de salida, hasta que no se materialice la salida definitiva, los eurodiputados ingleses seguían participando en las deliberaciones del Parlamento Europeo. Tanto es así que un eurodiputado inglés levanta la mano y pide la palabra para hablar, y el presidente del Parlamento, en una excesiva sinceridad, le dice: ¿vos qué haces acá? Tenés derecho a estar todavía, pero creo que por convicción y por principio vos ya no deberías participar de este órgano. Pasó. Búsquenlo en YouTube y van a encontrar. Los embajadores son, ¿cómo se dice? A ver, hay una política exterior y de seguridad común, se llama en Europa. Eso está a cargo de un alto comisionado
de las Naciones Unidas, que vendría a ser una suerte de gran canciller. Este gran canciller, en conjunto con el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo, designan a los embajadores de la Unión Europea en las distintas misiones en el mundo. Así se designa. Aquí, por ejemplo, nosotros teníamos, hasta hace poco tuvimos un italiano, ¿verdad? Si vos te vas a Argentina, ¿verdad? El año pasado en el Congreso de Buenos Aires estuvo el embajador de la Unión Europea en Argentina, él era griego, ¿verdad? Entonces, ahora bien, en un ejercicio de honestidad intelectual, no sé la proporción de los países para elegir, o sea, no tengo certeza de cómo se hace, en el sentido de decir cuántos italianos, cuántos griegos, cuántos alemanes van a ser los embajadores, ¿verdad? Han de tener su sistema de proporción, pero podemos averiguar la proporción. Ahora, ¿cómo se hace para designar? Se hace así como te estaba comentando. ¿Pregunta? ¿Ya no? ¿Quieren que me vaya? A ver. Totalmente. Yo soy un convencido. No, se debe volver a lo anterior, que ya fue un adelanto de lo anterior otra vez, y de lo cual hemos retrocedido. El sistema que nosotros teníamos, repito, era un sistema de la Comisión Parlamentaria Conjunta, que era como se hace ahora, otra vez. De eso evolucionamos a esto y se elegía, y ahora regresamos a este sistema. O sea, es un ejercicio hasta silogístico, te diría, hemos retrocedido. O sea que no deben ser diputados. Los diputados actuales de la Cámara de Diputados, me refiero. ¿Tienen que ser aparte o deben ser los diputados? No, tiene que elegirse Aparte como antes se elegía. Como antes se elegía, o sea, 18 tipos elegidos en elecciones nacionales. Independiente. Y ahí vos tenías de repente, qué sé yo, de 18 tenías 9 colorados, tenías 7 liberales y tenías 2 de Patria Querida, ¿verdad? Por decir cualquier cosa, ¿verdad? Pero de esa forma tiene que hacerse. Eso era luego ya lo que teníamos, ¿verdad? Y retrocedimos, ¿verdad? Ese es el balance. se debería enseñar a los diputados, entonces a los parlamentarios, qué es lo que se hizo por retroceso. Sí, claro que sí. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que ellos te van a decir, pero el gasto y la cuestión esta y el presupuesto y los impuestos de la gente. Sí, amigo, no es de eso es lo que yo te estoy hablando, ¿verdad? Ahí pues cuando, ¿cómo se dice? Como dice Vargas Llosa, la civilización del espectáculo, ¿verdad? Cuando sacamos de contexto las discusiones, ¿verdad? Para llevarlas en otro término y caer en populismo. Gracias por la aclaración. Igual se reparte el presupuesto de información. Tanto se les criticó a ellos, por eso no vamos a tener que preguntar. Sí. Quería saber. ¿Sí? Se manoseó muchísimo. En homenaje al presupuesto, y ahora están pidiendo que se le aumente su sueldo. Bueno, ¿Se acuerdan de la declaración del diputado liberal? sí, Neri Olmedo. Al día siguiente en el Parlamento de la derogación de la ley de elecciones. Pero a ver, si vamos a entrar en eso, ¿verdad? Si vamos a entrar en eso, sí, pero a ver, yo les recomiendo, metan, y esto es más de mucho consuelo de tontos, ¿verdad? Pero metan en Google cuando tengan tiempo y ganas. Metan La Nata Parlasur y les va a saltar un documental que dura 18 minutos por ahí. La Nata, de Jorge La Nata, el periodista argentino. ¿Verdad? La Nata Parlasur. Y ahí les va a saltar
este periodista argentino hizo un documental donde él se va a Montevideo, porque en Montevideo funciona el Parlasur, y le pregunta a los parlamentarios del Mercosur, argentinos, uruguayos, y te puedo asegurar que, no me crean a mí, escuchen la entrevista, la mitad de ellos no sabían para qué estaban en el Parlasur, ¿verdad? Entonces, te puedo asegurar que en todos los países tienen sus Neri Olmedo, ¿verdad? Pero el problema es, ¿saben cuál es el problema? Hay un gran conferencista mexicano que se llama Miguel Ángel Cornejo, creo que ya se murió, que daba charlas de liderazgo y todas esas cosas, ¿verdad? Y él siempre decía, el peor defecto de las democracias latinoamericanas es que no siempre llega el más capaz, sino el más popular. Entonces, ¿qué pasa? Posiblemente se presenta para la elección de parlamentario del Mercosur el profesor Gavilán, que enseña integración, que estudió integración en Europa y tiene un doctorado, ¿verdad? ¿Entendés? Y Neri Olmedo me va a ganar a 0, ¿verdad? Bueno, a 2 pues me va a votar mi mamá y mi papá, ¿verdad? Entonces, a ver, pero es que el título universitario no es un requisito para ser parlamentario. No. ¿Verdad? No. O sea, por eso digo. Entonces, pero estos señores, mal de mucho consuelo de tonto. Entonces ustedes no piensen que es una cuestión que se da aquí nomás. Claro. O sea, ustedes ven otra vez, ven las deliberaciones del Senado brasileño e increíblemente del Senado argentino, y van a encontrar gente que no sabe ni hablar. ¿Verdad? ¿Cómo? Sí, por eso digo, decía Cornejo, el peor defecto de las democracias latinoamericanas es que no siempre llega el más capaz, sino el más popular. O sea, y como esto es una cuestión de votos. Ahora, lo que sí yo creo es, si yo fuese un analfabeto y me eligen senador, lo mejor que puedo hacer es aplicar el principio de Les Luthiers. No sé, pero tengo el número de teléfono del que sabe. ¿Verdad? Entonces, contratarle, hermano, a uno que sepa, ¿verdad? Y que te redacte como tiene que ser. Pero si vos luego sos un ignorante y le contratás para tu asesor a otro que es todavía más ignorante, entonces ahí tenemos problemas. Y por supuesto que esto es una cuestión con la que ustedes van a lidiar. Porque el día de mañana ustedes van a ser abogados, van a ser jueces, van a ser fiscales, van a ser camaristas, o van a ser ministros de la corte, o van a ser directores jurídicos de alguna institución pública. Y ustedes van a tener que analizar y van a tener que interpretar las leyes del Congreso. Ese es el gran problema. O sea, ustedes me dirán, ¿y esto en qué me puede afectar a mí? En mucho. Y el día de mañana, cuando vayan acrecentando su formación, con más facilidad van a encontrar los vicios de las redacciones legislativas. Bueno, chicos, mañana el profesor Rivas va a venir a terminar, va a empezar la lección 9. Y otra cosa, ya hoy conversando con Luciana, va a ser, hemos acordado que la próxima parcial, o sea la segunda parcial, va a ser el martes de la próxima semana, ¿verdad? O sea, va a ser el 7. De mañana a noche. De mañana a noche. De mañana a noche. Y posiblemente van a entrar, porque vamos a llegar hasta las 9. O sea, el profesor Rivas va a empezar a las 9. Yo voy a terminar el próximo lunes y va a llegar hasta ahí. Son benditos, bendecidos y alabados de que no va a entrar la Unión Europea. ¿Verdad? Entonces, le aviso esto para que vayan ya calentando motores. Bueno, nos vemos.